Yo me presento y voy a contar como testimonio así de presentación lo que fue mi primer Pentecostés. Yo soy una madre de familia de Resistencia, Chaco. Una madre de familia que nací en una familia muy católica. Mis padres eran terciarios franciscanos, la tercera orden franciscana. Mis padres eran de misa diaria. Y claro, a todos nosotros, como ellos también eran catequistas y demás, nos iban llevando constantemente a la iglesia. A los 15 años yo ya servía trabajando en la catequesis en la Catedral de Resistencia y además tocaba el órgano en la catedral. Toda una vida de iglesia. Pero como anoche yo les decía a los hermanos, yo trabajaba para Dios, para que Él me dé todo lo que yo le pedía. Es decir, trabajaba por la paga. Yo te sirvo, pero cuídame mi casa, mi marido, mis hijos, mi trabajo. Y como yo les decía a los hermanos anoche, yo era ñoquis de Dios, porque los ñoquis trabajan el día 29 y van a cobrar el sueldo, trabajan un solo día, 8 horas. Y yo servía a Dios 4 horas de catequesis, todos los 4 sábados del mes, o 5 si había, y me iba los 4 domingos a misa. Y esa era mi catolicidad. Después era todo el tiempo pelear con Dios. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mis hijos son malcriados y se portan mal? Los hijos malcriados, ¿por quién son malcriados? Por nosotros mismos. Después encima, muy joven, yo quedé viuda y al quedar viuda, ya quedarme sola, vivía llorando, vos no me querés feliz, vos me querés, Señor, vos me querés, que yo sí me pase la vida entera llorando. Un día me invitaron a un retiro de la Renovación Carismática y a mí no me alcanzaba el dinero para pagar un retiro, porque era un retiro cerrado de 6 días y yo era docente chaqueña. Yo me recibí de profesora de educación especial, tengo 2 hijos, uno ya está casado, el otro soltero. Y al quedar viuda joven con los 2 chicos, yo tenía que vivir trabajando, así que siempre trabajé en doble turno. Pero en esa época en el Chaco nos pagaban cada 6 meses el sueldo más o menos, era una cosa impresionante. Entonces a mí no me alcanzaba el dinero ni para el ómnibus, para ir a la escuela, tenía que ir a pie. ¿Y quién me iba a pagar un retiro si no me alcanzaba el sueldo? Entonces yo decía, nunca voy a ir a un retiro. A todo esto entro a un grupo de oración, porque un alumno mío débil mental me dice, maestra, vos necesitas sanación. Y yo le dije, ¿en qué carpa de evangélico te metiste? Y él me dijo, maestra, curar cura a los médicos, sanar de golpe solo Dios. Y yo dije, oye, en esto hay sabiduría. Y entonces él me dijo, vivís llorando, maestra, y tenés alergia a la tiza, tenés que curarte. Me llevó a un grupo de oración, y bueno, anoche les contaba un poquito de eso. Me llevó a un grupo de oración y bueno, ahí me quedé. Yo no me quise ir sola, le invité a mi mamá, porque no me quería meter con esos locos. Porque ya me habían contado que eran unos locos. La cuestión es que el Señor ahí me empezó a sanar y a sanar, porque cuanto más me iba al grupo de oración, yo más lloraba y lloraba. Yo decía, estos locos me hacen llorar. Yo no sabía que el corazón del ser humano es un túnel sin fondo, en donde constantemente vamos tragando lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y ahí adentro a veces tenemos océanos, mares de lágrimas. Pero no solamente tragamos lágrimas, tragamos bronca. Y al ir tragando bronca uno se va agarrando desde una úlcera de estómago. Yo llegué a tener úlcera perforada sangrante y yo creía que era porque Dios no me quería y yo tenía mala suerte. No, es que lo que pasaba es que me tragaba todas las broncas. Y al ir tragando broncas, amarguras, tristezas, angustias, soledades, pobrezas, orfandades, al tragar todo eso, todo,
comer con tristeza, con ganas de llorar, todo me hacía mal. Lógico, me fui agarrando una úlcera y siempre estaba enojada, porque estaba enojada con Dios y con la vida. No siempre nosotros revisamos nuestros enojos con Dios. Solo el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer revisar nuestra relación con Dios y revisar que a lo mejor lo único que hacemos con Dios es reproche, reproche, reproche. Tirarle todas las culpas y culparlo, culparlo, culparlo. Y nunca le preguntamos, Señor, si vos me mirás, ¿qué decís de mí? ¿Querés que cambie algo? Tengo algo que cambiar. ¿En qué me querés cambiar la vida? ¿De qué me querés curar que yo ni siquiera sé que tengo esa enfermedad? Porque muchas enfermedades físicas son nada más que consecuencia de las espirituales. Y muchísimas enfermedades espirituales son consecuencia del pecado. Y no del pecado grave, sino del pecado constante de no perdonar. El pecado constante de pensar mal de todo el mundo. El pecado constante de criticar a todo el mundo. Entonces tengo un espíritu de crítica que dentro de mí constantemente estoy viendo todo lo oscuro, todo lo malo, todo el pelito negro en la leche, la mosca en la leche, no veo la leche, veo si el vaso le queda un poquito así, se está acabando, y no digo gracias a Dios que todavía tengo un poco de agua. No, nunca veo lo que tengo, siempre veo lo que me falta, y si me falta una cosita así, la veo como enorme, y todo eso nos va enfermando. Me invitaron a hacer un retiro y yo no tenía plata, y ya me peleé con Dios otra vez porque no tenía plata. Y en un momento dije, todo el mundo que yo veo que se va a los retiros vienen diferentes, vienen contentos, y yo nunca encuentro contento en nada. ¿Cómo hago para ir a un retiro si no tengo plata? Y me acordé, cuando yo me casé, mi marido me regaló una hermosa alianza, teníamos los dos la alianza, pero un día él estaba limpiando una cañería y se le cayó su alianza en el fondo de la cañería y la perdimos. Él se murió después y yo me quedé con mi alianza. Y yo decía, ¿y si vendo este anillito de oro para ir a un retiro? Total, ¿para qué lo tengo si ya no tengo marido? Me fui a uno de esos que dice por ahí los carteles, compro oro. Me dieron exactamente el precio del retiro, porque era un retiro cerrado de 6 días, que había que pagar la casa de retiros, el alojamiento, la comida, y pongámosle, sería como una cosa como unos 300 pesos de ahora. Lo que me dieron, que era algo así como 280, un número que no era tan redondo ni tan exacto, era exactamente lo que valía el retiro. Me volví con la plata y las lágrimas, porque dije, perdí lo más lindo que tenía, mi único anillito de oro. Y me volví y me fui a anotarme para el retiro. En ese retiro éramos pocos, 28 personas nomás, las que estaban en una casa de retiro chiquita, cerrada. Y en un momento, los hermanos, los que dirigían el encuentro, los servidores de la música y de todo eso, en un momento ellos, me voy a poner así me ven todos, en un momento, porque me parece que esto no lo conté nunca acá, parece que no, ¿sí? ¿Sí? No, porque voy tantas veces a tantos lugares y no quiero contar cosas viejas, siempre quiero contar alguna cosa que no haya contado todavía, y esto no tantas veces lo cuento, porque a mí me da mucha vergüenza pensar en lo que yo era, un manojo de broncas, de nervios, de tristeza, de soledades. La amargura se me notaba en la cara, por eso mi alumno me mandó al grupo de oración.
Y yo que le decía, pero si yo nunca lloré, y él me decía, maestra, vení con 2 rayitas en los ojos de tanto llorar de noche. Y era débil mental y se daba cuenta. La cuestión fue que fui al retiro. Y hubo un momento del retiro, en el último día, en que nos dijeron, ahora vamos a pedir un Pentecostés. ¿Cuántos años pasaron para que yo pudiera comprender lo que era Pentecostés? Porque no sabemos lo que es Pentecostés. A veces pensamos que es un momento en que el Espíritu Santo viene, que Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ellos igual se quedaron escondidos, encerrados, con miedo, porque ese soplito del Espíritu Santo no les alcanzaba para transformar la vida. Yo muchas veces, mi hijo más chico, que las chicas lo conocen, Sebastián, me decía, se iba a un retiro y venía feliz, contento, y a los 15 días me decía, me parece que el soplito del Espíritu Santo ya se me fue, estoy necesitando otro soplito otra vez. Y siempre me decía, me dura poco los soplitos del Espíritu Santo. Y yo decía, pero ¿cómo es este misterio? ¿Cómo hay que recibir esa unción del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, para que se transforme en Pentecostés? Y revisaba la Escritura, todo esto después de aquel día, pues ya le voy a contar lo que pasó ese día. Revisaba las Escrituras y yo decía, ¿pero qué les pasó? Aparte que el día de Pentecostés vino el viento impetuoso que sopló sobre toda la casa y las lenguas de fuego sobre ellos, se les abrió la mente, empezaron a entender todas las palabras de Jesús. ¿Qué les pasó? Que a partir de ahí salieron, ya no le tenían miedo a nadie, salían a predicar con una fuerza, sin vergüenza, sin el complejo de que somos pescadores, nunca estudiamos nada de las Escrituras, salían y rebatían con todas las Escrituras. ¿Qué les pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué fue ese cambio? Porque solamente cuando nosotros tomamos dimensión de lo que es eso, entonces uno dice, yo quiero un Pentecostés, por favor, y no quiero otra cosa más que un Pentecostés que me cambie radicalmente la vida. Porque uno lucha y lucha con las propias fuerzas, remando la vida, y siempre te cansas, te agotás, abandonás la lucha. ¿Cómo fue que los apóstoles ya no tuvieron ni deseos de abandonar a Jesús? Solo tenían deseos de llevar la palabra por todas partes. ¿Cómo es que se le acabó de golpe el miedo y para siempre? ¿Cómo se hace para llegar a eso? Bueno, mi primer Pentecostés fue una cosa muy fuerte, pero después yo necesitaba verdadero Pentecostés. Aquella tarde, aquel día del retiro, del último día, en que un sacerdote oró por nosotros, y los servidores, el sacerdote nos iba imponiendo las manos y los servidores oraban. Me tocó a mí, estábamos todos de rodillas así delante del altar, porque éramos pocos. Cuando el momento que me toca a mí, me pasó algo que yo nunca pensé. Me impusieron las manos y en ese momento yo empecé a cantar. Pero empecé a cantar un canto que yo nunca había escuchado. Un canto en un idioma que yo nunca había escuchado. Yo no sabía que eso eran las lenguas, porque tampoco nos habían dado una charlita sobre qué son las lenguas que el Espíritu Santo derramó y los hizo hablar en nuevas lenguas el día de Pentecostés.